Mirkovi, me corté la oreja, Mirkovi. Flaco. ¿Qué haces, Mirkovi? ¿Onda? Tengo que ponerme lente de contacto. Me corté la oreja. Me corté el pelo, me corté la oreja. Si no está guaitito, cortando el pelo. Es un desastre. ¿Qué hace? Todo bien. Ahí me voy a tomar un par de minutos para leer en nombre de todos nosotros la bienvenida al curso y después Alberto. Bueno. Bueno, yo puse acá más o menos todos los que están. Gustavo, Hernán, vos, Marcos, Ezequiel, Miray, Guillermo, Fernando, Mati, Pablo, ¿quién más? ¿Además? Hernán, ¿lo nombraste, Hernán? Sí. Bien. Buenísimo. Bueno, vamos a esperar que se conecte Alberto, que se conecta por la notebook, así ve grande, y por el celular. Por el celular se ve y se escucha muchísimo mejor. Así que nada, pero por las dudas va a estar conectado de las dos maneras. Yo mientras tanto, mientras él habla, voy, ¿cómo es? Voy pasando la presentación. Che, Ernie. Sí, hola Oh, muchachos. hola, Hernancito. Bueno, feliz día del falso alunizaje, primera instancia. Igualmente. Con el casco en la cabeza de metal. Che, Hernán, a ver, le preguntaba recién a Pato, estamos vos, a ver, Gustavo, Hernán, Patricio, Marco, Abogado, Ezequiel, Milay, Guillermo, Fernando, Mati, el gordo, y ya está, somos esos. ¿Sí? Marquito Abogado, ¿lo nombraste? Sí, Marco. Pulga y nada más. Está, Fernando. Y bueno, obviamente Pablo Flores. Hola, Mili. Che, hablamos y nos escuchamos nosotros solos, ¿no? Los que estemos en la reunión. Ah, está Escuchan Diego. todo. Bueno, Dieguito, ¿te enteraste? Me corté la oreja. Si se lo decís a alguien, te corto la tuya. Che, bueno, pará. Hernán, vos vas a ser coanfitrión también. Por las dudas, hay que callar a alguien, Vale. silenciar y demás. Lo voy silenciando. Para alguien, yo tengo mis métodos, tranquilos. Igual mandamos por el general, ¿no? Mandamos cuando estén todos que por favor silencien, como nota. Sí, obvio. Avisamos. Mirá Quique Sosa, papá. Mirá quién Quique. llegó. Para acá Con el dope así parece de la sota. Enrique, mirá. Y ahí está al lado de un abogado garca. Esto es una cosa, esto es un antro de corrupción, no un curso de formación. Ahí está mi abogado penalista, por favor, pórtense. Qué cara de serio. ¿Cómo están?
Hola, buenas tardes. Parece Mickey Vainilla saludando. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien con Sí, el van tiempo. ingresando, van ingresando. Faltan 10 minutos. Bueno, Enrique, hoy lanzamos. Muy bien, felicitaciones. Pato, queda grabado, ¿no? Ya está grabando. Está grabando, graba en la nube y después Lo bajamos como link. lo descargo y lo ponemos en el formato que sea necesario. Armamos una cuenta de YouTube, ¿no? Como el Super. Y es lo más recomendable para que no consuma tanto Recursos recurso externos. de la página, Bien. lo más Práctico. rápido. Después que terminamos, les comento algo antes de armar la cosa de YouTube. Hablamos. Dale. Hacemos un favor, agregalo a... Aquí. ¿Qué le pasa, Gustavo? Hacemos un favor, agregalo a... Y se me corta, no le puedo escuchar. Agregalo a... Hacemos un favor, agregalo a... Es como un mix. Por lo menos cuando hacemos reuniones físicas, mientras esperamos, tomamos café, comemos galletitas. Esto es un bodrio. No, podés tomar café, comer galletita, conversar. Total, es lo mismo. Sí, pero no, si no las prepara el cuervo no es lo mismo. Los bizcochitos esos No. húmedos que trae, los bizcochitos húmedos del cuervo son únicos. Tienen No hay- otro sabor. Yo si le digo a mi señora, trae bizcochitos pulenta, 9 de oro. Ah, un lujo, un lujo. Bueno, son los lujos Esos, que fan- trae la burguesía. esos fantoches rotos que traía en esa bolsa de 25 kilos. Ah, olvidate. Qué grande. El café de Serranito, nada. El café de Serranito. Porque Hernán no sabe, pero nosotros el café lo hacía, con mi viejo lo hacía el papá de Juanjo Serrano. Pero Serranito era Serranito. Era una institución. Te lo alargaba el café con una bolsa, Sí, te sí, hacía. jugo de paraguas. Vos sabés que nosotros éramos como Jesús, porque multiplicábamos los panes, porque todos los miércoles le dábamos el desayuno a 300 alumnos de la escuela sindical, con bizcochito y café de Serrate. Era una Bueno, cosa, eso el grito del cuervo lo vas a extrañar. multiplicábamos los panes. Los gritos del cuervo. ¡Para Sigue acá! ¡El igual. café! Sigue igual, ¿eh? Sigue igual, Pato. A donde está,
Es un alarido. No grité, cuervo. Vos lo tenés en tu edificio, ¿no? ¿Y yo? No, no, Hernán. Vos lo tenés en tu edificio, ¿no, Hernán? Sí, lo escucho del primer piso. Lo Sí, escucho, sí. es terrible. Una Ahora cosa- maneja la delegación así, ¿eh? Maneja así la delegación. Cuando se desvía alguno, se escuchan un par de gritos y caminan todos derechitos después. Grande. ¿A quién le pasó algo? ¿A Feynman? Algo le pasó a Feynman. Parece que se descompuso. Dice que se sentía mal y se pensó que era COVID y se fue. Se enteró que lanzábamos los núcleos de formación peronista. Agarró una sede. Eso le sube la presión. Bueno, cualquier cosa me escribí. ¿Albertito ya está? No, no. Perdonen. Hello. ¿Lo llamamos, Milay? No, pará que no tenés audio. Pasa que abajo, en el departamento de abajo, están escuchando música real. Le mandé un mensaje y me dijo que iba a entrar. Ahí le mandé otro mensaje, pero si no lo llamo. Bueno, de última hacemos como el otro día que lo asistimos. Dale, ahora lo llamo. Disculpen. Bueno,
Vamos a esperar un cachito que Alberto se está... Ahí está Alberto, ahí está Alberto. Ahí está Alberto, ahí está el pro. Buenas tardes, querido profesor, compañero y amigo. Cuando Gus, no sé si Gus o Pato o Hernán me dicen, cuando ustedes me den el ok, arrancamos. Ustedes son los técnicos. Sí, sí. Bien, claro, más o menos. Bien, no con más nada. ¿Me hay más? Ah, está bien abajo. ¿Qué te iba a decir? En internet estás con los lados. Ah, sí, era el de ahí. No es lo mismo el Zoom que las reuniones físicas, ¿no? Parecemos, la estamos mirando entre todos. Hay uno solo, Juan Manuel solo está con el mate, no lo puede compartir. Ahí te estaba moviendo, Juan Manuel Álvarez Luna, estaba tomando mate solo y no compartiste. Toma Soli. Toma Soli. Alberto, ¿querés probar a ver el audio si funciona? Buenas. ¿Eras vos, Alberto? ¿El No, bueno? no. No, no le anda, no le debe andar el audio. Se van poniendo los compañeros, así que... Estamos esperando que Alberto tiene un problema con el audio.
Igual faltan ingresar, así que mientras tanto esperamos. Ahí está Coco. La Colo. Hola, hola. ¿Me ven? Sí, se lo ve y se lo escucha. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Estamos esperando solucionar un inconveniente con el profesor y en breve arrancamos. A ver ahora. Ahí, perfecto, perfecto. Hola, Sí, ahí está. ¿ahí me Perfecto. escuchan? Hola, Alberto. Hola, ¿me escuchan? Sí, Alberto, perfecto, Bueno. fuerte y claro. Así que Bueno, empezamos. Disculpen la falta de práctica en este tema, ¿no es cierto? Bueno, buenas noches. Primero quiero saludar a los amigos y compañeros por el Día del Amigo. Un fuerte abrazo para todos. Y luego comenzamos para ver de qué forma la historia nos sirve en el presente, y para ello tenemos que hacer una referencia a dos hombres del siglo XIX. Uno, en el caso de un hombre que fue base para la Constitución Nacional de 1853, que es Alberdi. Alberdi nos dice que entre el pasado y el presente hay una filiación tan estrecha que juzgar el pasado no es otra cosa que ocuparse del presente. Si así no fuera, la historia no tendría interés ni objeto. Falsificad el sentido de la historia y pervertís por el hecho toda la política. La falsa historia es el origen de la falsa política. Precisamente la falsa historia que nosotros recibimos a partir de 1853 generó la falsa política de espaldas al pueblo. Y el otro hombre del siglo XIX, que nace en el siglo XIX, pero que su proyección y su labor se desarrolló durante el siglo XX y tiene una vigencia absoluta en el siglo XXI, es el general Juan Perón. ¿Qué nos dice Perón sobre la historia de la humanidad? Perón dice: la historia de la humanidad es la historia de la lucha de los pueblos contra los imperialismos. Y precisamente estos apuntes de historia de la patria vieja, yo quise hacer referencia a los hombres, brevemente voy a tratar de hacerlo, a los hombres que se enfrentaron a estos imperialismos. Me remonto un poquito al siglo XVII, fines del XVI y comienzos del XVII. Acá, en nuestra región, en Indoamérica, vamos a tener al primer gobernador criollo, Hernandarias. Este Hernandarias, que es gobernador y se enfrenta justamente a un imperio que venía ocupando posiciones. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Vamos poniendo la presentación.
Perfecto, perfecto. Que venía ocupando posiciones en desmedro del Imperio Español. En este caso, Hernandarias se va a enfrentar contra el avance portugués en tierras que habían pertenecido por el Tratado de Tordesillas a España. Hernandarias, como gobernador del Río de la Plata, se tiene que enfrentar a los contrabandistas de Buenos Aires. Hernandarias, aquel hombre que generó un acercamiento hacia los pueblos indoamericanos, hacia nuestros paisanos los indios, como decía el general San Martín. Por ejemplo, doy un dato de su preocupación por estos pueblos. Los niños y los ancianos estaban exentos de trabajar a partir de 1598-1603. Hasta en eso se había ocupado. Fue un hombre que fomentó la industria de fabricación de barcos, construcciones, y que apoyó fuertemente la entrada de los jesuitas en el río, en la región del Río de la Plata, y toda su labor posterior. Entonces, vuelvo a repetir, por este enfrentamiento contra los contrabandistas del puerto, Hernandarias inclusive va preso, tiene que pagar con sus huesos en la cárcel de Buenos Aires por este enfrentamiento y la conjura de los contrabandistas portuarios. Avanzamos un poco más y ya estamos en el siglo XIX. ¿Por qué menciono en este caso comienzos del siglo XIX? Las invasiones inglesas, las dos invasiones sobre Buenos Aires, la reconquista y la defensa. En esta reconquista el pueblo decide amo viejo o ninguno. El amo viejo era España, o ninguno. En este caso se destacan hombres como Santiago de Liniers, que luego lo vamos a encontrar en 1810 también, en su trágica muerte, como Álzaga en la defensa. Liniers en la reconquista y Álzaga en la defensa. Pero, ¿qué se estaba jugando en estas invasiones inglesas y qué pretendía Inglaterra como imperio fortalecido y dueño de los mares en esa época? Justamente Inglaterra pretendía lo que Marcelo Gullo, en uno de los libros que estamos trabajando, voy a mencionar tres, puedo mencionar más, pero menciono tres fuentes bibliográficas. Uno es La historia oculta, Marcelo Gullo, La lucha del pueblo argentino por su independencia del Imperio Inglés, los textos de José María Rosas, el texto de José Luis Busanich sobre historia argentina y el texto de Eugenio Perrum, Así hablaba Juan Perón. ¿Qué va a decir Marcelo Gullo con respecto a los objetivos permanentes del imperio inglés sobre toda nuestra América? Esto hay que tenerlo muy presente porque se va a desarrollar durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX también. Dice que el propósito es, para los ingleses, que el proceso de independencia de Hispanoamérica diera origen a la mayor cantidad de estados posibles, es decir, la fragmentación de Hispanoamérica en una pluralidad de estados. 2. Que los nuevos estados hispanoamericanos adoptaran de forma irrestricta el libre comercio y se incorporaran al mercado mundial, cuyo centro era Inglaterra, como simples productores de materias primas. 3. Que cada uno de los nuevos estados se endeudara con la banca inglesa para que la deuda constituyese el lazo invisible que atara a las nuevas repúblicas a la voluntad de Inglaterra. Y 4. Que en cada una de las nuevas repúblicas las masas populares se fueran descatolizando paulatinamente para poder de esa forma descomponer los cimientos del poder nacional de los nuevos estados. Esto fue permanente. En estas invasiones inglesas se jugaba no solamente la reconquista de Buenos Aires y su defensa, sino que los protagonistas de esta reconquista y defensa fueron los más humildes, aquellos que no se rindieron a la prepotencia inglesa. Encontramos acá al niño don Juan Manuel de Rosas en la defensa, pero también encontramos a las mujeres, en este caso a doña Manuela Pedraza, que con sus propias manos mata a 2 ingleses y recupera las armas que luego tendrá los hombres de la defensa de Buenos Aires. Pardos, morenos, esclavos, mestizos, todos participaron en esta defensa y ahí nacen nuestras primeras fuerzas armadas, distintos regimientos, patricios, pardos, morenos, montañeses.
De ese 1806, entonces, queda como líder indiscutible don Santiago de Liniers. Se avanza hacia la consolidación y no se habla todavía de independencia, pero ya se sabe que los criollos tenemos la posibilidad ahora de aspirar a definir por nosotros mismos nuestros destinos. Para 1810, de acuerdo a los sucesos en España, los criollos y fundamentalmente las milicias deciden, ahora sí, deponer al virrey Sobremonte y formar dos juntas. Una primera, la del 22 de mayo, que es rechazada justamente por las milicias de los cuarteles de Retiro con Saavedra a la cabeza, y la otra, la definitiva, la llamada Primera Junta de 1810. Esta primera junta toma a los criollos con las armas en la mano, pero hay algo significativo. El 25, la jornada que todos conocemos, y el 26 de mayo, la Junta firma con Inglaterra el libre comercio que ya se había acordado en 1809 en el tratado que España había firmado con los ingleses. Este libre comercio de 1809, que se hace efectivo a partir del 26 de mayo de 1810, nada más y nada menos obtenían los ingleses la salida de pesos oro de nuestro territorio y nosotros por nuestra parte comprábamos lo producido en los talleres y la industria inglesa. Es decir, acá se va comenzando a hablar de una autonomía disfrazada bajo la máscara de Fernando, pero atados ya a la salida de metálico en oro, nada más y nada menos, para pagar las importaciones de lo que nosotros consumíamos de Inglaterra. En este proceso, la Junta de Buenos Aires va a iniciar una campaña militar enviando ejércitos al Alto Perú, ejércitos al Paraguay y a la Banda Oriental. Vemos y destacamos en estas jornadas a Saavedra, a Belgrano, a Moreno, que se incorpora recién el mismo 25 al proceso revolucionario, y quiero hacer pie, en este caso, en la figura del general Manuel Belgrano y en la figura de Saavedra. Saavedra, como jefe de la Junta, no puede evitar en ese momento el avance del morenismo, y el ejército que marcha hacia el Alto Perú pasa primero por Córdoba, y ahí enfrenta una insurrección generada por Santiago de Liniers y algunos hombres más. Se decide la muerte de Liniers, que era amado fanáticamente por el pueblo criollo, y esa muerte se produce por fusilamiento. Pero no hay un solo soldado, patricio o jefe que se atreve a fusilarlo. ¿Quiénes lo fusilan? Un pelotón del ejército inglés que colaboraba en esta marcha del ejército del norte. Es decir, con la sangre de Saavedra, los ingleses vengan las derrotas ocurridas en 1806 y 1807. Estos criollos de la Revolución, en el caso de Belgrano, ya para 1812 nos van a dar una bandera, que dice el general Perón, es la bandera azul y blanca, que luego vamos a ver si nos alcanzan los tiempos, cómo se va a transformar en celeste y blanca. Pero es esta bandera azul y blanca que es trasladada y que el virreinato, el triunvirato, no permite mostrar esta bandera al general Belgrano, y Belgrano la oculta y la va a hacer conocer en Rosario primero, pero luego en el norte, en Jujuy. Esta bandera servía para diferenciar a las tropas, porque se peleaba con la bandera española en ese momento. Esta bandera azul y blanca es llevada hacia el norte. En este proceso de profundizar la revolución y enfrentar aquellas regiones como el Alto Perú, Paraguay o la Banda Oriental, que seguían al Consejo de Regencia, la Junta había rechazado al Consejo de Regencia que existía en España. En este proceso vemos que se van encolumnando en esta lucha contra las fuerzas realistas y contra las fuerzas del absolutismo español, hombres como Artigas, Güemes, San Martín, pero quiero hacer un alto en la figura de Artigas primero. Artigas, a través
de su incorporación a la Junta como defensor de la banda oriental frente al poder realista, ya para antes de 1812, 1813, ya tenía su propia bandera, la bandera artiguista o la bandera de los pueblos libres, azul, blanca, con una franja diagonal que cruzaba esa bandera. Dice Artigas, a gusto de mis paisanos. Y es precisamente Artigas el que se va a enfrentar al poder de un único puerto de Buenos Aires, puerto que ya servía a los intereses británicos, y que va a tratar de hacer desde la banda oriental y con las provincias del litoral, provincias que se manejen autónomamente. Es decir, es el creador, el precursor del federalismo en el Río de la Plata, autónomamente en referencia al puerto de Buenos Aires. Esto, por supuesto, causaba disgusto en los hombres de Buenos Aires que no querían perder el predominio del puerto único y de la aduana. El problema de la aduana única desde Buenos Aires, que no compartían los beneficios de la aduana en la importación y exportación de productos, va a ser una línea que atraviese la historia argentina desde 1810 hasta 1870. Buenos Aires se reserva para sí el manejo exclusivo de la aduana de Buenos Aires sin participación de las provincias que conformaban las Provincias Unidas del Río de la Plata. Participan mujeres patriotas en esta lucha, todavía no por la independencia, pero sí enfrentando el absolutismo español. Nosotros vamos a mencionar alguna. María Remedios del Valle, sargento mayor, nominada Madre de la Patria, y por supuesto a Juana Zurduy de Padilla. Dos estratos sociales diferentes. María Remedios del Valle, una humilde mujer de descendencia afro, y Juana Zurduy de Padilla, de una de las familias tradicionales del Alto Perú, pero las dos imbuidas de un serio compromiso, la defensa del territorio indoamericano y la lucha contra el poder absoluto de España. María Remedios del Valle fue nombrada sargento, pero recién recibió sus primeros sueldos como tal bajo el gobierno de don Juan Manuel de Rosas. Y Juana Zurduy perdió a su marido en la lucha por la defensa y contra el poder realista, y a sus 5 hijos, así que dio claras muestras de la abnegación y sacrificio en pos de la libertad. Para 1815, Artigas ya había considerado necesario la unificación de las provincias del litoral, y para ello contaba también con la ayuda de los pueblos guaraníes, y en este caso de Andresito Artigas, su ahijado personal, que se enfrenta no solamente contra el poder español, sino también contra el avance portugués bandeirante que se generaba hacia las misiones orientales. Artigas para 1815, justamente en junio de ese año, ya proclama la independencia de las Provincias Unidas de América del Sur en referencia a España, y proclama también la necesidad de la autonomía de cada provincia que conformaban las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es decir, es un antecedente importantísimo a la declaración de la independencia suramericana que se generará un año después en Tucumán. Es precisamente en Tucumán donde, a instancias del general San Martín, a instancias del general Güemes, defensor de nuestra frontera norte, que no es precisamente ni Salta ni Jujuy, sino que son las provincias del Alto Perú, que empujan a este Congreso de Tucumán, lo incitan para que declaren la independencia el 9 de julio de 1816. Esta independencia y su acta tenía como agregado independencia de el rey de España, sus sucesores, y posteriormente se le agrega, y de toda otra dominación extranjera. ¿Por qué este agregado? Toda otra dominación extranjera significaba el avance portugués sobre el litoral y el norte de nuestro país, y el avance inglés en lo económico y también en lo político. Porque desde 1810, tal vez antes, ya en lo político, las logias inglesas trabajaban activamente en esta Buenos Aires, que era una aldea de 40.000 habitantes. No quiero olvidarme de Güemes, pieza indispensable para la defensa de la frontera norte. Sin ella
sin esta defensa, el general San Martín no hubiera podido realizar su labor de gesta de libertadora de Chile y del Perú. La defensa del norte fue defensa que incluía el propio cuero de los que trabajaron, de los que lucharon ahí. Aportaban su caballo, aportaban su lanza y dejaban a sus familias desprotegidas si llegaban a morir. Era el caso de los hombres que murieron y del general Güemes, que murió justamente en esta defensa, el único general de la independencia que dio su vida en el campo de batalla. Volvemos al Congreso de Tucumán. Declarada la independencia, se discute qué forma de gobierno sería más factible para estas repúblicas. La forma de gobierno propuesta por el general Manuel Belgrano era una monarquía constitucional, con un descendiente inca que vivía justamente en el Cusco, para que se haga cargo de esa monarquía constitucional, porque Belgrano ve que en Europa, después de la Santa Alianza, después de la caída de Napoleón, la monarquía era el sistema más factible para aplicar en estos territorios. Pero el proyecto de Belgrano, si bien es aceptado en el Congreso por los participantes, muchos de ellos altoperuanos, fracasa cuando el Congreso se traslada a Buenos Aires. ¿Y cuál era el proyecto de San Martín? Ya que hablamos de Belgrano, hablamos de Güemes. El proyecto de San Martín que trae el 9 de marzo de 1812 es el proyecto de la independencia suramericana y la constitución de estos países. ¿Constitución cómo? A través de una gran confederación. El general San Martín aspira a crear una confederación de pueblos y de naciones cuyo eje sería las provincias del Río de la Plata, Chile y Perú. Esa confederación lamentablemente también fracasa. Era un plan muy similar al que tenía Simón Bolívar en el norte de nuestra América. Este proyecto de San Martín fracasa, pero se da el hecho de que el Congreso que se traslada a Buenos Aires, ya ahora, desde Buenos Aires, el poder se ha transformado en unipersonal. Es decir, pasamos de un primer triunvirato a un segundo triunvirato con hombres de Buenos Aires y ahora un poder unipersonal en la cabeza de un director supremo. Este director supremo, que si bien colabora con el general San Martín, hablamos de Juan Martín de Pueyrredón, hombre que había participado también en las invasiones inglesas, si bien colabora con el general San Martín, ataca fuertemente la posición de Artigas en la banda oriental y él, como sus sucesores directoriales, llegan hasta poder poner precio a la cabeza de Artigas, porque el puerto de Buenos Aires, vuelvo a repetir, no se resigna a perder su predominio con el comercio internacional con Inglaterra. Y acá vemos que de este puerto de Buenos Aires van a surgir una tendencia importante, que es el unitarismo. ¿Quiénes son estos unitarios? Estos unitarios tienen como objetivo principal, dice también Gullo, definiendo a los unitarios, tres objetivos: la aplicación de una política liberal de libre comercio, la imposición de la dictadura monoportuaria, es decir, el puerto de Buenos Aires en perjuicio del puerto de Montevideo y manteniendo sus recursos aduaneros, y la expulsión del Estado que se estaba conformando tanto de la provincia oriental del Uruguay como de las provincias altoperuanas. Es decir, el puerto de Buenos Aires no va a ir en defensa de la banda oriental que estaba siendo atacada, no solamente por los españoles, sino por las fuerzas portuguesas que le invaden. Con lo cual Artigas tiene que enfrentarse él solo a la posición de las fuerzas portuguesas. En este momento, en esta situación, podemos llegar a la anarquía, mal llamada anarquía del año 20, porque la anarquía solo se planteó en la provincia de Buenos Aires. En 1820, con 3 gobernadores, en 1820, a 200 años de la muerte del general Belgrano, nace la provincia de Buenos Aires cuando el directorio es derrotado por las fuerzas del interior en Cepeda. Estas fuerzas del interior, ¿quiénes la conforman? La conforman caudillos federales. ¿Y quién es el caudillo?
El caudillo es aquel, según el decir de Arturo Jaureche, el sindicato del gaucho. Es aquel hombre que va a asumir por sí la defensa de... Sí, acá me están diciendo que ya han pasado 25, casi 30 minutos. Voy a tratar de resumir, no sé, estoy resumiendo lo más que puedo. Este caudillo va a asumir la defensa de aquel hombre que ha quedado desprotegido porque ha dado su vida en la lucha por la independencia y ahora en la lucha por la autonomía provincial y en la defensa de sus manufacturas provinciales. ¿Qué quiero decir con esto? Que ante la inundación de manufacturas inglesas que llegaban a través del puerto único a las provincias, se está destruyendo las manufacturas esenciales que cada provincia de nuestro país producía. Carretas, tejedurías, ferreterías, industria alimenticia en las provincias cuyanas. Todo esto se ve avasallado por la industria inglesa que entra a raudales a través del puerto único de Buenos Aires. Entonces estos caudillos asumen esa defensa de nuestras industrias locales provincianas. Estos caudillos son profundamente católicos. Estos caudillos son tradicionalmente herederos de la hispanidad y de las formas austeras de vida que traía esa hispanidad que trajo esa hispanidad a nuestras tierras. En el caso de Buenos Aires, después de este año anárquico de 1820, se recompone la provincia y llega al poder el gobierno de Martín Rodríguez. Martín Rodríguez va a tener como secretario a un hombre nefasto dentro de la política y de la historia argentina, a don Bernardino Rivadavia, que ya se había enfrentado en 1802 en el primer triunvirato con San Martín, porque la política del primer triunvirato no era para nada en la lucha contra el poder absolutista español, sino que estaban componendas con los españoles y también con los ingleses para otorgar estas tierras a otro dominio, si no fuera español, en este caso inglés. Bernardino Rivadavia y su empréstito de la Baring Brothers de 1824 va a profundizar con este primer empréstito el objetivo inglés de endeudar a estas naciones que estaban comenzando a organizarse. Patricio, no sé si estoy bien con los tiempos. Informarme. Tranquilo, Alberto, eso te quería decir. Tomate tu tiempo, tranquilo que... Bien, bien. Este empréstito que hipotecaba las tierras de la provincia de Buenos Aires, este empréstito de más de 1 millón de libras esterlinas que se terminó de pagar recién en 1904 y que la provincia de Buenos Aires casi no recibió nada en papel, ni en metálico, ni en libras, solamente recibió unos bonos que tenían que ser canjeados con los comerciantes ingleses de Buenos Aires. Este empréstito terrible que generó nuestra primera deuda externa. Rivadavia plantea además una política dura, durísima, contra la Iglesia Católica de Buenos Aires, incautando muchas de sus tierras, y también va a propiciar un modelo constitucional que va a tener que ser enfrentado nada más y nada menos en la legislatura de Buenos Aires por un hombre que había participado en las campañas libertadoras. Este hombre, que vamos a identificarlo como federal también, federal de Buenos Aires, porque existían federales en Buenos Aires y unitarios en Buenos Aires, y existían federales y unitarios en las provincias también. Los unitarios de las provincias, vuelvo a repetir, actuaban como subsatélites de Buenos Aires en el comercio internacional que destruía las artesanías y las labores y los trabajos de sus propias provincias. Dorrego, en la legislatura de Buenos Aires, va a combatir duramente proyectos constitucionales como la Constitución de 1826, que hablaba de una constitución aristocrática sin el pueblo. Es decir, no podían ejercer su futuro derecho a voto ni los peones, ni los labradores, ni los artesanos, los mestizos, los hombres de trabajo no tenían derecho a voto. Dorrego, en estas célebres discusiones, va a decir, si el pueblo no puede votar, si el pueblo humilde, trabajador, no puede votar, ¿quién podrá votar? ¿El banco? ¿Y cuál era el banco en ese momento?
el banco de la provincia era el banco de descuento, manejado también por capitales ingleses. Así llegamos que esta política nefasta de Rivadavia, que creía que las luces de la cultura debían residir solamente en Francia y que el utilitarismo inglés era la base para un futuro progreso de Buenos Aires, generó que la resistencia de los pueblos del interior con sus caudillos a la cabeza hicieran que estos caudillos y el gobierno de las Heras se pusieran en forma para enfrentar el avance terrible que estaba sufriendo la banda oriental y que había anexado y dominaba casi gran parte de todo el actual Uruguay. Para ello, las Provincias Unidas, a través de las Heras, va a declarar la guerra al Imperio del Brasil. Esta guerra al Imperio la va a continuar Rivadavia posteriormente, hasta llegar a los triunfos patriotas, el más importante en Ituzaingó por tierra, pero los triunfos del almirante Brown en el Río de la Plata y en aguas brasileras, pero la derrota política en la mesa de la negociación cuando se firmó la paz. Esta derrota en la mesa de la negociación significó crear un nuevo Estado, un Estado tapón, un cristal entre dos algodones, que fue la República Oriental del Uruguay. Es decir, el proyecto inglés avanzaba, dividir para reinar. Ahora nacería un nuevo país. Artigas no pudo presenciar, porque ya se había exiliado después de haber perdido en Tacuarembó contra los portugueses, se había exiliado en el Paraguay. Artigas siempre se consideró argentino, argentino de la banda oriental. El triunfo argentino en la guerra del Brasil, vuelvo a repetir, se vio opacado en la mesa de las negociaciones cuando se firmó la paz. Y ahí nace la República Oriental del Uruguay. Pero esto le cuesta la cabeza a Rivadavia, que tiene que renunciar. Y la legislatura acepta su renuncia y va a asumir este coronel del pueblo que va a ser el coronel Manuel Dorrego, federal. Este federal va a asumir en circunstancias muy difíciles, con el ejército del Brasil comprometido en sus pagos adeudados durante muchos meses, con una guerra que no terminaba de finalizar, con un banco que no presta ayuda, como era lógico porque era manejado por los ingleses, al gobierno de Buenos Aires, y con unas tropas que al llegar a Buenos Aires descontentas contra el gobernador van a provocar su destitución y su posterior fusilamiento. El fusilamiento de Dorrego, hecho trágico de la historia argentina, un primer gobernador fusilado por las fuerzas unitarias, en este caso en la figura de Juan Galo Lavalle. Significa una etapa que se inicia en la historia argentina donde los liberales unitarios no han descansado en emplear el uso de la fuerza frente a la voluntad popular que había elegido un gobierno, como en este caso el gobierno de Dorrego. La muerte de Dorrego significó un periodo terrible para la provincia de Buenos Aires. Durante el año 1828 se produjeron más decesos que nacimientos en esa provincia. Va a ser Rosas el que va a intentar, don Juan Manuel, el que va a intentar llegar a un acuerdo de paz para evitar el enfrentamiento terrible entre las tropas de Lavalle, que al ver un solo hombre, un solo gaucho federal, lo asesinaban, no solamente acá en Buenos Aires, sino en el resto de las provincias también. Rosas logra dos pactos, el pacto de Cañuelas y el pacto de Barracas, donde se instrumenta una salida electoral para que el pueblo de la provincia pueda volver a elegir gobernador. En este caso, va a ser elegido don Juan Manuel de Rosas en 1829. El primer gobierno de don Juan Manuel se va a caracterizar por intentar de imponer la paz, el orden y tratar de rearmar la estructura de trabajo seriamente dañada por las guerras intestinas entre unitarios y federales en la provincia de Buenos Aires. Y acá también aparece una mujer extraordinaria al lado de Juan Manuel, doña Josefa Encarnación Escurra, una de las mujeres que va a ser nexo primordial en una de las tareas
del gobierno de Rosas y posterior a su primer gobierno. Este primer gobierno de Rosas no abandona la política de puerto único por el momento. Buenos Aires seguía manteniendo los recursos de la aduana. Pero en este primer gobierno de Rosas se logra al menos calmar los ánimos y eliminar los enfrentamientos por el momento. Aunque van llegando informaciones desde el exterior, a través de Manuel Moreno, hermano de Mariano Moreno que estaba en Inglaterra, que se anunciaba que habría atentados contra los jefes federales producidos por fuerzas unitarias. Termina su primer gobierno Rosas e inmediatamente va a iniciar lo que se conoce como la campaña al más llamado desierto, que fue una campaña de integración de nuestros paisanos los indios, como decía el general San Martín, y no una campaña de exterminio. Rosas recupera cautivos y aquellas tribus que decidieran incorporarse a trabajar con tierras en la provincia o hacia el sur en forma pacífica iban a ser respetadas por el ejército que avanzó hacia el sur y produjo un extraordinario relevamiento en nuestros ríos, nuestra fauna y nuestras potencialidades en el sur argentino. Encarnación va a ser justamente durante esa campaña al desierto la que va a ser nexo permanente entre Buenos Aires y don Juan Manuel, que se encontraba en esta campaña que duró casi un año. Y le va informando que sectores del propio Partido Federal, los llamados Lomos Negros, habían nuevamente comenzado a negociar con sectores unitarios para provocar que no retornara y que no llegara nuevamente a ocupar el poder. Llegamos así a 1833-34, donde, estando en el gobierno Balcarce, se produce la primer huelga de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, que en este caso son labriegos, artesanos, peones, que justamente se dirigen otra vez a Barracas para protestar contra el gobierno de Balcarce y la política antipopular que este gobierno estaba generando. Va a ser esta revolución de los federales, encarada por doña Josefa Encarnación Escurra, la revolución contra estos lomos negros, donde van a provocar la caída del gobierno de Balcarce. Y la legislatura de Buenos Aires va a tomar en sus manos la responsabilidad de ofrecer en reiteradas ocasiones el gobierno a don Juan Manuel, que los va a rechazar también en reiteradas ocasiones, hasta que la legislatura le ofrece la suma del poder público a don Juan Manuel, pero esta suma del poder público no era una suma del poder público ilimitada, sino que tenía que refrendarla a don Juan Manuel cada año ante la legislatura de Buenos Aires. Quiero dejar, Patricio, para no ocupar todo el tiempo y dedicarme un poco más, al segundo gobierno de Rosas de 1835 hasta 1852. No sé si te parece bien, y para escuchar a algún compañero, compañera que quiera preguntarme algo. Aníbal, Patricio. no sé. Bueno, escucho a los compañeros, a las compañeras que quieran preguntarme algo. A los que quieran preguntar, nos solicitan por el chat o levantan la mano y le habilitamos el sonido. Bueno, no se atreven. No. Acá hay un compañero. Conrado levantó la mano. Ah, Conrado, mucho gusto, Conrado. Adelante. Ahí le habilitamos el audio. ¿Escucha? Ahí, perfecto. Sí. Bien, ¿cómo están? Buenas noches. Mi consulta era, ¿qué importancia tuvo la Revolución de Mayo, acá en digamos lo que hoy es el territorio argentino, la invasión francesa en España, la huida del rey español hacia la Argentina, o en ese momento a lo que eran las tierras españolas? Sí, la importancia fue cuando llegan estas noticias al Río de la Plata, pero yo le daría más importancia aún a lo que sucedió en el Alto Perú. Justamente el 25 de mayo de 1809, las provincias del Alto Perú, La Paz, La Plata, Charcas, se habían rebelado contra el mal gobierno
de las autoridades altoperuanas españolas y habían producido un hecho importante que fue la creación de las primeras juntas acá en América, en este caso en el Alto Perú. Esta rebelión de criollos altoperuanos en la cabeza de Murillo fue terriblemente, sangrientamente reprimida en el Alto Perú, pero también con tropas que fueron enviadas desde Buenos Aires, en este caso en la figura del virrey Cisneros, mandó tropas para reprimir duramente el alzamiento del Alto Perú. Los patriotas altoperuanos pagaron con su vida este hecho. Es por eso que en 1810, cuando las informaciones que llegan de que la Junta Central de Sevilla, que estaba en Cádiz, había caído en poder de los franceses, la Junta de Buenos Aires actúa en este momento más prudentemente. La figura de Saavedra dice: hay que ser prudente, las brevas aún no están maduras para actuar en forma tan vehemente como había sucedido en 1809 en el Alto Perú. La importancia fue que se comienza a gobernar a nombre de Fernando VII, porque aparte, volviendo a lo que decíamos, a Inglaterra no le convenía en este momento que habláramos a nombre propio o con intenciones de independizarnos, porque Inglaterra estaba combatiendo contra las tropas francesas en España. Así que era prudente la decisión y se actúa primero en base a la información española que llega el 17 de mayo de 1810, con prudencia, para que no sucediera lo mismo que había sucedido un año antes en el Alto Perú. No sé si soy claro con la respuesta. Sí. Compañero ahí, Marco Abogado. Sí, una pregunta, profesor. Usted había dicho sobre la transición de los colores de la bandera azul a celeste, azul y blanca, Claro. celeste y blanca. Quería saber si podría precisar el tema ideológico sobre este tema y alguna fecha en general. Claro, sí, Gracias. podemos precisar la fecha. Justamente yo había dejado para más adelante el segundo gobierno de Rosas, pero respondo a la pregunta igual. Para 1840, Lavalle, ¿tengo tiempo? Sí, dale ¿Patricio, tengo nomás. tiempo? Bueno, para 1840, Lavalle, desde la escuadra francesa que bloqueaba el Río de la Plata, y apoyado por Francia en este caso, va a invadir la provincia de Buenos Aires, y ahí no solamente invade con la bandera tricolor francesa, sino con una bandera que ya no es la azul y blanca, sino es la bandera celeste y blanca. Esto lo aclara muy bien el general Perón en el libro justamente que mencioné. Así hablaba Juan Perón de Eugenio Perrum, que son conversaciones grabadas en España. Es decir, Lavalle entra a la provincia de Buenos Aires e intenta llegar al centro de la provincia, hacia la actual capital, no lo logra, pero llega con ayuda francesa y con otro color de la bandera, que en este caso es la bandera celeste y blanca. Rosa sigue utilizando las banderas con el color azul, azul turquí. No existe en la heráldica ningún tipo de color que sea celeste. En la heráldica, que es el estudio de los escudos y de las banderas, el azul turquí es el azul de nuestra bandera, y es el azul de más de 19 países de nuestra Indoamérica que adoptaron tal color después de la presencia de Azopardo y de Bullard en las aguas de California, en las aguas de América del Norte. Muchas gracias, es muy claro. Ahí te cuento, Alberto, que otro compañero por el chat había preguntado lo mismo, y creo que los más jóvenes, que son muchos, ahora entienden por qué cuando marchamos con vos, con Coco, con el flaco Alén, marchamos con las banderas azules y blancas y no celestes y blancas. Claro, nosotros amamos igual a nuestra bandera azul y blanca, por supuesto, y celeste también. Simplemente digo que Rosas defendió los colores azul turquí de nuestra bandera, y también creó nuestra primera bandera provincial, que estuvo flameando hasta último momento en la vuelta de la guerra, en la vuelta de obligado, en la guerra por el Paraná, que después vamos a ver si podemos. Bueno, no sé. Habían levantado la mano alguien más, no sé quién.
Sí. Perdón, una cosita quiero aclarar. ¿Quién Hola. está hablando? Ah, Sí, Gustavo. Sí. No, quería decirle a Alberto que vaya tranquilo porque el Zoom este tiene tiempo ilimitado, ¿sí? Así que no se preocupe por el tema de los tiempos, nada más que eso. Ah, bueno. Si quieren podemos comenzar con este segundo gobierno de Rosas, un poquito al menos. Bien, yo quería destacar que durante el primer gobierno, si bien habíamos dicho la política de Puerto Único se mantuvo durante el primer gobierno de don Juan Manuel, ya en el segundo gobierno hay un cambio radical en esta política, con perdón de la palabra, ¿no? Pero hay un cambio sustancial, que es 1835. 1835 significa que don Juan Manuel, escuchando los reclamos de las provincias del litoral, de las provincias del norte, de las provincias del oeste argentino, va a poner en vigencia lo que se llamó la Ley de Aduanas, la Ley de Aduanas de 1835. Y acá esta Ley de Aduanas también es un duro golpe al capital foráneo inglés. ¿Qué decía esta Ley de Aduanas? Gravaba fundamentalmente aquellos productos que no se producían en el país, que venían de Inglaterra, de Estados Unidos, de Portugal, de Holanda. Aquellos productos que no se producían en el país eran gravados con aranceles bastante excesivos, y aquellos productos que sí se producían en el país y que salían por el puerto de Buenos Aires o por el puerto de Paraná, o salían a través de la cordillera hacia el Pacífico, como en el caso de los vinos, de los frutos secos mendocinos o cuyanos, estos productos tenían ventaja arancelaria con respecto a los productos que llegaban a Buenos Aires desde el extranjero. Esta ley de aduana fortaleció enormemente las industrias locales que habían sido atacadas, ya estoy diciendo bien, durante más de 30 años desde 1810. Se beneficiaron las provincias del norte, del litoral, las provincias del oeste, a través de esta ley de aduana. ¿Hasta cuándo duró la ley de aduana? Justamente duró hasta un año o dos después de la caída de don Juan Manuel en 1852. Este gobierno de don Juan Manuel de Rosas, que si bien nace con facultades extraordinarias, que serán aplicadas, pero respetando la ley también a través del Poder Judicial, por primera vez a través de los asesinos de don Facundo Quiroga, en 1835, y que decide a Rosas asumir este segundo gobierno en circunstancias muy graves las circunstancias que atravesaba toda la Argentina en ese momento. Ya se había perdido, por supuesto, la banda oriental, como bien dije, se había transformado en República Oriental del Uruguay, se había perdido Bolivia, es decir, los unitarios no dejaron de perder territorio, porque para ellos la patria era Buenos Aires, el resto del país era insignificante. Mientras manejaran Buenos Aires y manejaran la aduana, no había ningún problema. Se perdió Bolivia, ¿cierto? Se perdió la banda oriental, y llega Rosas en su segundo gobierno y sostiene las fronteras que hasta ahora tenemos. Las fronteras de nuestro país son las fronteras que supo consolidar Rosas hasta el día de hoy. En este segundo gobierno, Rosas se va a ver permanentemente atacado por las fuerzas desde Buenos Aires, unitarias, y por las fuerzas extranjeras que van a intervenir, provocando bloqueos y atacando por todos los medios posibles, de prensa, con la infamia, la difamación, al gobierno de Juan Manuel. Los unitarios van a trabajar y van a generar algo que es bastante importante en este caso. Algunos autores hablan de que gran parte del pueblo argentino después de 1810, los sectores más humildes, no sabían leer ni escribir. Esto es grave, pero más grave significaba que aquellos que sí sabían leer y escribir, las clases ilustradas, hablaban con respecto a los sectores más humildes de que eran bárbaros. La palabra bárbaro proviene de barbari, es una palabra de origen latino, romano, y barbari quiere decir extranjero. Es decir, ellos decían que nuestros pueblos, mestizos, indios, mulatos, zambos, eran inferiores y que eran bárbaros. Pero
¿Qué querían imponer hacia esos bárbaros? Justamente la civilización que provenía de Europa, en el plano cultural de Francia y en el plano económico desde Inglaterra, a través del libre comercio. Es decir, ¿quiénes eran los bárbaros entonces? ¿Quiénes eran los extranjeros? ¿Quiénes eran los que defendían nuestras tradiciones, nuestra música, nuestras industrias locales frente a este atropello? Rosas se recuesta en ese sector más humilde de la sociedad porteña. Mientras tanto establece alianzas con caudillos federales, Ibarra, Bustos, Ferré. Es decir, va generando la posibilidad de conformar una confederación argentina y que esta confederación delegara en Rosas los manejos exteriores, dejando a cada provincia su autonomía. Es decir, durante estos casi 20 años de gobierno de Rosas, las provincias argentinas mantuvieron una autonomía en lo local, eligiendo a sus propias autoridades, cosa que no había sucedido durante los gobiernos unitarios, que las autoridades eran impuestas desde Buenos Aires. Un porteño podía ser gobernador de Santa Fe, podía ser gobernador de Santiago del Estero, de Jujuy, de Mendoza, no respetando las autonomías provinciales. Rosas respeta las autonomías provinciales y se encarga de las relaciones exteriores a través de su persona, delegada por estas provincias hacia él. Este ataque de las fuerzas imperiales va a llevar a lo que nosotros denominamos la Guerra del Paraná. Esta Guerra del Paraná fue el bloqueo del puerto de Buenos Aires ejercido por Francia e Inglaterra, que perjudicaba seriamente la exportación de los productos argentinos, en este caso productos pecuarios, cebo, cuero fundamentalmente, tasajo, hacia las poblaciones esclavas en las Antillas. La Argentina vendía tasajo. Estas exportaciones se veían perjudicadas por la intervención anglo-francesa. Imperios, estos dos, los más importantes del mundo en ese momento. Pero Rosas inteligentemente lleva este proceso de intervención y les pega a los ingleses en donde más les va a doler, en su bolsillo, la víscera más sensible, como decía Perón. Rosas vuelve a intentar pagar los intereses del empréstito Baring Brothers y le dice a los gobiernos ingleses, en este caso al gobierno inglés, que él lo va a pagar siempre y cuando le permitan comerciar a través del puerto de Buenos Aires. Y le va a pagar de esta forma a los importadores y a las casas de importación inglesa que había en Buenos Aires. Es así que estas casas de importación inglesas van a presionar ante el Parlamento británico para que se levante el bloqueo. Y mientras tanto, San Martín, ¿qué? San Martín tuvo que desterrarse, no voluntariamente, sino que fue prácticamente desterrado durante el gobierno de Rivadavia, porque se había puesto precio también a su cabeza, en 1821-22, y desde Europa comienza a presionar y a manifestarse en contra de la intervención anglo-francesa en la Guerra del Paraná y en la guerra del bloqueo que se estaba generando hacia Buenos Aires. Y San Martín no era una figura secundaria en el mundo en ese momento, era el más prestigioso general a la altura de Bolívar, americano, pero en este caso San Martín residiendo en Europa. Los parlamentos franceses e ingleses escuchan la palabra de San Martín, que es el que dice. ¿Qué dice San Martín? Primero pide incorporarse a don Juan Manuel a cualquier grado del ejército de la Confederación para actuar en su defensa. Y luego San Martín dice, y se informa a los parlamentos de estas potencias, que si bien podrán invadir territorialmente a la provincia de Buenos Aires, estos imperios no podrán hacer pie en ella, ya que Rosas aplicará una política de tierra arrasada y que con el apoyo de nuestros paisanos, los indios, resistiría esta invasión y esta prepotencia de los imperios. Llegamos así a 1845, donde en obligado, don Juan Manuel va a cortar el río con cadenas en botes para impedir el paso de 40 barcos de guerra y 20 mercantes
que llevamos mercaderías para comercializar en la República del Paraguay. El Paraguay, que había mantenido un aislamiento proteccionista desde 1810 hasta esa fecha, supuestamente iba a comprar esta mercadería inglesa que iba a llegar remontando a través del río Paraná. Pero en la vuelta de Obligado, San Pedro, a 20 kilómetros de San Pedro, don Juan Manuel plantea una primera resistencia a cargo del general Mansilla y de más de 400 argentinos que plantean cara la defensa de nuestro territorio y de nuestra soberanía. El 20 de noviembre, previo cantar el himno nacional, se van a enfrentar al armamento más importante de la época, cohetería y cañoneo importantísimo, y a través de ese momento, en esta gesta heroica de la Guerra del Paraná, se combate durante el día y más de 400 argentinos dan su vida en ese momento. Y hasta su jefe, el general Mansilla, fue herido en esta circunstancia. Esto lo anima a decir al general San Martín desde Europa que los argentinos no somos una empanada que se come con solo abrir la boca. En esta guerra del Paraná, logran los franceses y los ingleses romper las cadenas de Obligado, avancen hacia el norte, pero son permanentemente hostigados por milicianos criollos desde la costa, en Quebracho, por ejemplo, en San Lorenzo, y llegan maltrechos al Paraguay y vuelven de la misma manera. Y ya sabiendo bien que esta empresa económica había resultado un fracaso para ellos. No lo vuelven a intentar. La navegación de los ríos interiores era con permiso de la Confederación y sin permiso no se podía navegar. ¿Esto era así? Sí, debía ser así, porque ¿a quién se le ocurriría navegar sin permiso el Sena o el Támesis en Inglaterra? A ninguno en ese momento. Inglaterra, que había optado por una política proteccionista fronteras adentro, ejercía una política liberal y de libre cambio fronteras hacia afuera. Pero ese modelo Rosas no lo iba a permitir porque a través de la ley de aduana defendía estas industrias locales. Consigue Rosas tratados de paz que son modelo para la diplomacia americana e internacional en su momento y aún ahora. Los tratados de paz firmados con Inglaterra y Francia son modelo de estudio para las cancillerías de todo el mundo, donde queda bien planteada la defensa irrestricta de nuestra soberanía política y territorial. Don Juan Manuel, durante este bloqueo, que aparece a partir de 1840, mantiene a la provincia lo más organizada posible. Algunos le achacan que tuvo que cerrar las universidades. Sí, es posible. Se cerró alguna vez la universidad, pero la cultura, el arte, la acción de defensa de nuestra soberanía, bien valía no tener el acceso a la universidad en ese momento y que todo el pueblo acompañara esta gesta que fue la gesta por la defensa de nuestra soberanía nacional. Volviendo al gobierno de Rosas, decía que en 1840, cuando Lavalle quiere intentar levantar la provincia contra Rosas, no lo consigue. No consigue que un solo gaucho lo acompañe en su campaña y tiene que marchar en derrota hacia el norte, perseguido por las fuerzas de Oribe, que era un general oriental de la banda oriental, donde es asesinado posteriormente. Algunos dicen que se suicidó no pudiendo soportar el hecho de haber, por su orden, fusilado a Manuel Dorrego. Muere Lavalle en Jujuy. En este gobierno de Rosas, la provincia presentaba mensualmente, a través de, ahora sí, el Banco Provincia de Buenos Aires, creado por don Juan Manuel, presentaban sus balances mensuales de las cuentas de gobierno que mostraban la claridad y la apertura hacia la información de las cuentas públicas de toda la población. Este gobierno de Rosas tiene el apoyo, vuelvo a repetir, de los sectores más humildes de la sociedad. Pero hay sectores que, boicoteando contra él,
deciden emigrar hacia la banda oriental. Estos emigrados hacia la banda oriental habían formado previamente, en 1837, lo que se llamó el Salón Literario, una generación de intelectuales que, vuelvo a repetir, influenciados por la cultura francesa, veían en alguna medida con desprecio a los sectores más humildes que, analfabetos sí, pero no habían sufrido la colonización pedagógica que ellos, los intelectuales, esta generación del 37, llevaba sobre sus cabezas. En esta generación de intelectuales del 37, 1837, vemos a la figura de Sarmiento, Echeverría, Mitre, Mármol, es decir, hombres que permanentemente van a boicotear y a recibir dinero francés o inglés para enfrentarse al gobierno de Juan Manuel de Rosas. ¿Me queda tiempo, Patricio? Sí, sí, sí. Estamos con tiempo todavía. Bien, ya voy terminando, ¿eh? Estos ataques, vuelvo a repetir, cuentan con el apoyo de las potencias extranjeras y con un país que nunca dejó de aspirar llegar a las márgenes del Plata. Lo hizo con la República Oriental de Uruguay y ahora lo va a volver a intentar. Este país, el Brasil, ¿no es cierto?, va a intentar operar sobre las provincias del norte de nuestro país y nuevamente sobre la región del Plata. Es así que Rosas se ve obligado a declarar la guerra nuevamente al Brasil durante su gobierno. Guerra que no se puso en ejecución. ¿Por qué no se pudo poner en ejecución? El ejército de la Confederación era el ejército mejor armado y más preparado en ese momento para llevar al triunfo a las armas argentinas. Tenía un jefe este ejército, que era don Justo José de Urquiza, entrerriano, un hombre federal, que traiciona a don Juan Manuel y se pronuncia contra él a partir de mayo de 1851. Este pronunciamiento contra Rosas tiene también sus motivos. Urquiza, hombre feudal, terrateniente de Entre Ríos, planteaba la posibilidad que ya existía de incorporar al puerto de Paraná como también puerto más importante que el de Buenos Aires. Y también había recibido por parte del gobierno de Río de Janeiro importante apoyo económico para traicionar a su propio gobierno. Es así que Urquiza decide levantarse y oponerse al jefe de la Confederación Argentina, que es don Juan Manuel de Rosas. Y llegamos así al 3 de febrero de 1852, donde en los pagos de Morón, y en el actual 3 de febrero, se va a llevar a cabo el combate, donde fuerzas superiores del Ejército Grande, integrada por alemanes, franceses, ingleses, brasileros, hombres del Partido Blanco de la banda oriental, ya no en este caso la banda oriental, sino del Uruguay, se van a enfrentar contra el ejército de Rosas. Se pelea en Morón, pero la historia habla de que se peleó más en los campos de Caseros. Caseros, donde vivimos, algunos, en el caso mío, ¿no? En el caso de Coco también, él vive en Coronado, pero Caseros, 3 de febrero. ¿Por qué Caseros y por qué 3 de febrero? Caseros significa la revancha de Ituzaingó, batalla que yo ya comenté. El 3 de febrero de 1852, las tropas de Rosas son vencidas en Caseros, Rosas se retira hacia la capital y luego se embarca en una nave inglesa hacia Inglaterra, y el ejército de Urquiza va a entrar al centro porteño justamente no el 3 de febrero de 1852, cuando se produce la batalla, sino el 26 de febrero, día de la batalla de Ituzaingó. Las tropas brasileras desfilan en la actual calle Florida y obtienen su venganza después de la derrota de Ituzaingó. Previamente habían sido asesinados destacamentos enteros rosistas y colgados sus cuerpos, los hombres, colgados sus cuerpos en los faroles y en los árboles de Palermo,
en los bosques de Palermo, cometiendo el ejército vencedor una matanza inusitada, innecesaria, hacia las tropas federales. Don Juan Manuel opta por el exilio. Se lleva solamente sus archivos personales de más de 20 años de gobierno a Inglaterra. Esos archivos luego van a ser donados por su hija al Archivo Histórico Nacional. Termina así una etapa gloriosa de nuestra patria vieja. Bueno, esto era todo, Patricio. Muy bien. Bueno, Alberto. Alberto, ante todo, primero agradecerte, porque no tuvimos la oportunidad al inicio, agradecerle a todos los compañeros que están en este día tan particular, en medio de una pandemia mundial de salud y económica, en vez de esconderse en sus individualismos, tratando de formarse para servir mejor a la patria. Y para nosotros es un gran orgullo que un militante, profesor, no profesor militante, un militante hecho profesor como vos, haya abierto estos núcleos de formación, que es nuestra intención que sean permanentes, que tengan una continuidad en el esfuerzo y que no se detengan. Así que, en primera instancia, un agradecimiento. Yo quisiera que los compañeros, más allá de que estamos distanciados, te podemos brindar un fuerte aplauso por tu esfuerzo, por tu esfuerzo de comprimir parte de la mitad de la historia argentina en este poco tiempo, con esta claridad, y bueno, nosotros le queremos de alguna manera explicar a los compañeros, ¿cómo, Pato? No, dale. No, explicarle a los compañeros que tu intervención es la primera de una cadena de intervenciones que tienen como lógica la Escuela Superior Peronista, creada por el general Perón, y sus escuelas regionales, tiene la misma lógica, tiene los mismos contenidos, empezando por la historia, empezando por los pies, por el inicio, por esta historia, y para que los compañeros puedan ver cómo a lo largo de la historia los enemigos fueron siempre los mismos y los amigos fueron siempre los mismos. Es decir, cuando vos tocás los británicos comprando a Rivadavia, y cuando lleguemos al peronismo, los británicos cargando las espoletas de las bombas que bombardearon la Plaza de Mayo, porque Perón se las había sacado, y acá tenemos a Gomila, que desciende de hermanos brasileros. Los mismos portugueses que se aliaron con Urquiza fueron los que hicieron todo para que se tenga que suicidar Getúlio Vargas, que había hecho una revolución en Brasil. Entonces, esa línea histórica imperialista es la misma que fue y que es hoy, porque hoy vemos como los mismos tipos que pretendieron derrocar a Rosas, ¿no? Los británicos, la línea Bolsonaro en Brasil, son los mismos que hoy eligen entre la salud del pueblo y el libre comercio o el libre mercado. Inglaterra, Estados Unidos, Chile, Brasil. Entonces, la idea de ir a esta historia profunda que tan maravillosamente nos está describiendo Alberto, porque no termina hoy, sino que el lunes que viene, tiene que ver con la lógica de comprender de dónde venimos, porque si no, no podemos saber a dónde vamos. Vamos a continuar con la historia, vamos a abordar los principios filosóficos del peronismo, vamos a abordar la metodología de la conducción, porque acá formamos para la acción, esa es nuestra idea fundamental, formar para la acción. Todos los que están acá, de alguna manera, conducen algo, por lo menos a sí mismo, como decía el general Perón, pero es nuestra idea que esto tenga continuidad. Yo había anotado algunos puntos, pero sí quiero agradecer, porque esta es la apertura, a un equipo de trabajo: Gustavo, Hernán, Patricio, Marcos, Ezequiel, Milay, Guillermo, Fernando, Matías. Un agradecimiento también especial a Pablo Flores, que nos brinda de su organización la posibilidad de tener un Zoom ilimitado en tiempo. Y también a un cuerpo docente que está iniciado hoy con Alberto, pero que son todos compañeros de probada capacidad intelectual, pero sobre todo de probada militancia en la lucha constante por el peronismo y su doctrina.
los voy a nombrar a ellos. Hay muchos más que se quieren sumar, gracias a Dios, pero quiero nombrarlos: el doctor Francisco Pestana, el licenciado Enrique Sosa, el profesor Alberto Bertossi, el licenciado Alberto Allier, el ingeniero Eduardo Menán, el profesor Coco Zurra y algunos otros que vamos a participar en estos encuentros. Quiero agradecerles a todos ellos en nombre de todo este equipo y sobre todo al equipo técnico, que acá los ven, que han permitido que hoy nosotros podamos estar brindando este encuentro. ¿Qué queremos nosotros con esto? Y ya termino. Cumplir con el mandato. A nosotros nos enseñaron ustedes, Alberto, que a Perón no se lo discute, se lo obedece. Y Perón nos mandó formar 100.000 predicadores. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para acercarnos a ese objetivo y con la lógica de esa escuela superior de formación política que creó el general Perón, tratar de mantener la pureza doctrinaria y la unidad doctrinaria, misión fundamental de la conducción estratégica que hoy no existe en el movimiento nacional. Y hasta tanto no se dé esa conducción estratégica, nosotros desde abajo hacia arriba y desde la periferia al centro, como lo estamos haciendo, vamos a tratar de darle a la mayor cantidad posible de argentinos y de peronistas esa unidad doctrinaria. Y después formar a los dirigentes que puedan, dos cosas: conducir el movimiento y, por otro lado, de alguna manera formar a los nuevos jóvenes que puedan dar continuidad a nuestro movimiento. Quiero simplemente cerrar para después poder pasar a las preguntas que queden en el tintero, con un mensaje de Perón, y el por qué lo hacemos esto, y por qué lo hacemos de esta manera, y por qué lo hacemos con un método, y por qué no hacemos charlas, sino una escuela o materias concatenadas que tienen un fin y que han sido estudiadas por los compañeros que hoy van a ser los disertantes. No es casualidad el orden, ni son casualidad las materias. Perón dijo: lo que yo he buscado con esto es ir formando un criterio de la conducción científica, de una conducción racional y metódica sin la cual en política no se va lejos. Con la condición por el buen sentido y por la buena orientación de los hombres que dirigen la acción política como caudillos, se puede llegar a cierto lugar, pero de ahí no se pasa. La conducción en manos de gente de estas características es, diríamos, un oficio, y a donde nosotros la queremos llevar es a toda una profesión. Es decir, no nos conformamos con ser hombres manualmente habilitados. No, queremos una condición de alto grado. Y esto es de alto vuelo. Y a esto se llega solo cuando se hace un estudio y una discriminación filosófica de todo el método y de todo el sistema, llegando profundamente a las raíces que son las que orientan toda la conducción. En ese sentido, y siguiendo a nuestro conductor estratégico, es que vamos a seguir avanzando con esta lógica. Acá tenemos entre los compañeros que están en la reunión varios de los profesores que nos van a acompañar. Está Coco, está Quique Sosa, bueno, Alberto, vos que has hecho esta maravillosa disertación, así que Alberto, yo te dejo a vos para que cierres, bueno, para que abras. Sí, yo primero quiero agradecer a la figura de Patricio, de Milay, que me dieron el apoyo técnico. Quiero disculparme también porque nos cuesta un poquito a nosotros este tipo de formato para transmitirle lo que pensamos como militantes peronistas. Y quiero agradecerte a vos, Aníbal, la oportunidad que me has dado, ¿no es cierto? Y a los compañeros. Espero haber sido lo más claro posible en el tiempo que tenía. Si queda alguna duda, bueno, para la próxima me pueden volver a consultar y trataré de evacuar. Quiero dar un abrazo grande a todos los compañeros que participaron y agradecerle que me hayan escuchado. Bueno, nada más que eso. Alberto, ¿qué te parece si le decimos a los compañeros que no tengan ningún tipo de reservas mentales en los comentarios, en las interpretaciones? Digamos, este núcleo de formación es una organización libre del pueblo, como nos ordenaba el general Perón conformarla, pero la palabra libre acá no está de adorno. Entonces, en el marco del respeto
y en el marco de la opinión constructiva, los compañeros tienen derecho a opinar, a discutir, a debatir entre nosotros como hermanos, ¿no? Yo he dado algunas fuentes bibliográficas, pero bueno, si algún otro compañero quiere aportar alguna otra, no hay ningún problema, o antagónica a la que yo he planteado, no tenemos ningún Coco, problema. ahí Coco levantó la mano. Sí, yo quería en principio agradecerle a Aníbal, felicitarlo por esta iniciativa. Me parece extraordinario que un hombre de la generación de Aníbal tome esta iniciativa y nosotros, los que hemos sido convocados, yo en mi caso me siento orgulloso de que me haya convocado. Quiero felicitarlo a Alberto por el contenido y por la didáctica clase que nos dio. Sinceramente es un profesor con todas las letras. Me siento orgulloso de ser su amigo, su compañero, y la verdad que con Alberto siempre se aprende. Y felicitar también a Patricio y a quienes han estado en la dirección del sistema técnico, porque he participado en estos últimos tiempos de muchos esquemas Zoom, y esta es la primera vez que puedo escuchar como corresponde, que pude escuchar toda la clase, y me parece, no sé, creo que la grabé también, así que gracias por todo, sinceramente. Bueno, Coco va a estar a cargo, estoy viendo a muchos amigos, es una satisfacción enorme, Miguel, Leiva, y a todos los compañeros que están. Acá le quiero comentar a los compañeros que hay compañeros que están cumpliendo responsabilidades de conducción en administraciones públicas, y hay compañeros delegados, y hay compañeros dirigentes sindicales, de distintas agrupaciones. Esto también era fundamental, Patricio me había dicho, y Gustavo me habían dicho, recalcalo, acá no venimos a llevar agua para nuestro molino ni para el molino de nadie. Acá vienen compañeros de distintas agrupaciones, de distintos sindicatos, y acá venimos a formarnos para servir mejor a la patria en el lugar donde estemos. Y esto era fundamental que lo aclaremos, me achacaban los compañeros que lo aclaremos. Pero Coco va a estar a cargo también de un tema que tiene que ver con las fuentes del peronismo. ¿De dónde se nutrió Perón para hacer lo que hizo? Así que un poco lo que Alberto planteaba de tener bibliografía antagónica o no antagónica, ahí va a estar Coco en su momento planteando esto. Va a estar el compañero Enrique Sosa, que andaba por ahí, dándonos también, porque así como damos una teoría, vamos a dar las formas de aplicación en el hecho concreto. Y ahí van a estar el compañero Enrique Sosa, me va a tocar también parte a mí, de lo que es la metodología de la conducción, de dar ejemplos históricos de cuando nosotros nos nutrimos de lo que es conducción política, que es un libro de base que todos tienen que comprender, leer y comprender y sentirlo, cómo Perón lo aplicó eso. Es decir, Perón aplicaba las cosas y después las escribía y después las enseñaba, no al revés. Entonces, cuando uno analiza la resistencia peronista, esto me lo ha hecho ver Enrique Sosa, que anda por ahí, Perón aplicó las metodologías que escribió en su libro Conducción Política. Es decir, ¿por qué nosotros hacemos cursos? Porque esto hay que comprenderlo claramente. Así que yo simplemente esto, dar un poco el matiz de cómo va a ser el curso. Todo el mundo es libre de entrar y también es libre de irse. Lo que le pedimos que a los que se queden lo tomen en serio, porque es para ustedes. Cada uno de nosotros hace su camino por el lugar donde lo hace. Lo que sí que no es gratis. Lo que le vamos a pedir a todos, a cambio de este esfuerzo que nosotros hacemos, es que si les sirve esto a ustedes, cuando esto termine, se comprometan a armar un núcleo de formación peronista y ustedes se transformen en los maestros de otros compañeros. Esto sí se lo vamos a pedir. Este es el pago que ustedes van a hacer a estos profesores que generosamente se brindan en este esfuerzo. Eso sí le vamos a hacer. Y si necesitan nuestra ayuda para formar esos núcleos, van a tener nuestra ayuda. Porque esto no va a terminar nunca, porque bien lo dijo el profesor y el compañero Bertossi. Mientras haya imperialismo, habrá necesidad de peronismo. Esas dos líneas van a estar siempre, y entonces va a haber que formar permanentemente nuestro cuadro. En este compromiso que nos embarcamos nosotros, con Pato, con Hernán, con Mili, con Gustavo, con Marco, bueno, nos embarcamos nosotros y nos embarcamos todos, de alguna manera. Cada uno, desde el lugar donde está, tratar de formar, porque además hay algo, y termino, no se puede conducir nada que no esté organizado. Así que aquel que piensa
no avive Giles que después se te hace contra, está equivocado, porque Perón decía que uno puede meter en una bolsa un montón de gatos, pero cuando te lo pones en la espalda te rajuñan y te muerden. Hay que preparar a la masa, hay que transformarla en pueblo, hay que adoctrinarla y hay que organizarla. Así que les pedimos eso, que si cuando terminan este curso, por llamarlo de alguna manera, este primer curso, ustedes ven que ha sido útil, bueno, se transformen ustedes en los conductores de otro grupo y van a tener todo nuestro respaldo para poder llevarlo adelante, y seguramente que muchos de ustedes van a ser mejores que nosotros en esto, y es nuestro fin, que puedan ser mejores que nosotros y puedan formar a sus cuadros en el lugar donde están, porque en definitiva van a estar sirviendo al movimiento peronista. No sé, Pato, Gustavo, Mili, Hernán. Bien, está todo dicho. Marcos. Muy bien, muy bien. Compañero. Un abrazo grande para todos. Marco, no sé si está saludando o está pidiendo la palabra, pero Ahí va. parece Mickey Vainilla, hace así es. Estaba peleando con el micrófono. No, simplemente felicitar al compañero profesor porque muy didáctico, y bueno, y vamos a recurrir al material de él muy seguido, así que si le podemos hacer alguna consulta, te lo haremos. Gracias. ¿Y Marquito? No, yo me había... Buenas tardes, buenas noches, perdón. Quería hacer una consulta que me quedó latente con el tema de la bandera, que San Martín cruza los Andes. ¿Qué tendría que ver con la bandera argentina, la azul y blanca? Si bien es igual o muy parecida, el formato, digo, es distinta y nunca supe bien por qué, si sabe decirlo, digo. Claro, bien. El tema es que San Martín hace el cruce de las montañas más importantes de Sudamérica, y lo hace con un ejército internacional. Es decir, es un ejército conformado por hombres del Río de la Plata, del Alto Perú, de Chile. Entonces va a llevar una bandera propia, no la bandera argentina. La bandera argentina no participa en este cruce, más allá de la canción que dice "La cima de los Andes escaló", ¿no? San Martín va con bandera propia, y justamente esta bandera propia fue elaborada por un grupo de mujeres. Una de ellas fue Dolores Prat, chilena, ¿no es cierto? Y lleva bandera propia. Pero lo destacable, más allá de la bandera también, es la advocación que hace San Martín, profundamente católico, de este ejército, que lo pone bajo la advocación de la Virgen del Carmen. Belgrano pone a su fuerza bajo la advocación de la Virgen de la Merced, y San Martín bajo la advocación de la Virgen del Carmen, y instruye a la tropa de que rece diariamente y rezar el rosario todas las noches, ¿no es cierto? La persistencia de la católica, que justamente yo mencionaba, el imperio inglés hizo e intenta permanentemente descatolizar a nuestra América, a nuestra América indígena y mestiza. Es decir, bandera propia lleva a San Martín, pero es la bandera de un ejército no compuesto solamente por argentinos, sino que también hay chilenos, hay peruanos, hay gente de la banda oriental en ese momento, y por supuesto tenía que llevar una bandera propia del ejército de los Andes. Alberto, ahí me recuerda Hernán, para todos, se ha construido una plataforma, un aula virtual, una escuela virtual como las que tienen las universidades, para ustedes, para estar al servicio de ustedes, así que lo estamos anunciando también, prontamente va a estar en funcionamiento para que ustedes tengan las mismas herramientas que tiene una universidad, las van a tener ustedes para los núcleos de formación peronista. Esto también, disculpen que me voy acordando, me van haciendo acordar, pero al ser el primer día quiero comentarles todo, y esto me acaba de refrescar Hernán, que va a estar al servicio de ustedes un aula virtual como las que tienen para hacer cursos online las universidades o
Eso también es importante. Estamos poniendo todo lo que... La importancia que le damos a esto es para nosotros fundamental. Así que quería comentar eso también. No sé si algún otro compañero quiere hacer algún aporte, alguna crítica. Si no, ya pasamos para el lunes que viene a la misma hora y por el mismo Vaticanal. Perfecto. Un abrazo para todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a Un salir. abrazo a todos. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profesor. Muy bueno. Muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan un buen día. Buenas noches. Buen día, compañeros. Buenas noches y gracias a todos. Pues. No sé cómo se... Tíralo contra la pared, Albertito. Tíralo contra la pared, vas a ver que se apaga. Contra la pared lo tiro. Bueno, está bien. Un abrazo. Chao. Chao, profesor, compañero. Hasta luego. Chao, gracias.